Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Sí, La mamá de Luffy va a ser revelada en One Piece, y es mucho más increíble de lo que podrías imaginar. Todo empieza con el misterio alrededor de la madre de Luffy, una figura que Oda Sensei guarda como un tesoro enterrado, nunca revelada a pesar de 27 años de manga. En el capítulo 432, Garp menciona a Dragon como padre, pero la madre, nada, solo un vacío que grita secreto. La teoría propone que ella no es una ama de casa común, sino una guerrera de nivel Yonko, tal vez con una Akuma no Mi mítica que rivaliza con la de Big Mom o Kaido, y como brazo derecho de Dragon, orquestó revoluciones globales mientras criaba a Luffy en secreto. Imagínala, una mujer de cabellos salvajes y ojos ardientes como los de Dragon, con un poder capaz de hacer hervir el mar o quebrar el cielo, escondida en East Blue para proteger a su hijo del gobierno mundial, que la caza como una amenaza de nivel Yonko. ¿Por qué? Porque ella vio en Luffy el potencial de Joy Boy en el capítulo 1043 y se sacrificó para que él creciera libre, lejos de las guerras que ella y Dragon libran en el capítulo 904 contra Marijoa. Esa identidad encajaría con el lore. El ejército revolucionario, liderado por Dragon en el capítulo 432, tiene comandantes como Sabo con la Mera Mera no Mi en el capítulo 744 e Ivankov con la Horu Horu no Mi en el capítulo 543. Pero falta una figura femenina de alto rango. La madre de Luffy podría ser esa pieza perdida, una revolucionaria que Dragon encontró en God Valley en el capítulo 1095, durante la masacre donde salva a Kuma y dispara contra un dragón celestial en el capítulo 1160. Tal vez ella fuera una bucanera como Kuma, con fuerza sobrehumana capaz de resistir Buster Calls, o una portadora de una fruta Zoan mítica que la transforma en una bestia elemental, como un dragón de tormenta que rivaliza con Kaido en el capítulo 923. Oculta, entrenó a Luffy indirectamente, dejando pistas como el sombrero de paja que Shanks entregó en el capítulo 1, quizá un regalo suyo a través de Dragon, para guiar a su hijo al destino de Nika en el capítulo 1044. Imagina la revelación. Luffy, después del buff en el capítulo 1158, recibe un mensaje vía Dendenmushi de Dragon, o encuentra un poneglyph que menciona a una mujer de fuego que luchó a su lado en el siglo perdido. Corre hacia el Sunny, gritando: "Chicos, mi mamá es una Yonko, es como Big Mom, pero buena". La tripulación quedaría boquiabierta. Zoro gruñendo: "Si es fuerte, quiero enfrentarla". Sanji encendiendo un cigarro: "¿Una mamá Yonko? Voy a cocinarle el banquete de su vida". Robin sonriendo: "Eso explica la voluntad de Luffy. Seguramente ella también es una D". Luffy reiría, como en el capítulo 1045, aceptando el caos. "Mi mamá es increíble. Vamos a encontrarla y comer carne juntos". ¿Por qué ella sería nivel Yonko? Porque Dragon, el hombre más buscado en el capítulo 432, necesita un brazo derecho que equilibre su fuerza. Y una mujer que resistió la masacre de God Valley en el capítulo 1095 sería perfecta. Su fruta podría ser una logia de lava o de viento, rivalizando con Akainu en el capítulo 550 o con el clima de Dragon en el capítulo 100, permitiéndole esconderse en tormentas o volcanes. Como bucanera, tendría resistencia insana, como Kuma en el capítulo 1095, sobreviviendo cacerías del gobierno. Escondida en East Blue, vigilaba a Luffy desde lejos, quizá como la mujer misteriosa que Garp menciona vagamente en el capítulo 432, interviniendo en momentos clave, como el viento que salva a Luffy en Lockdown en el capítulo 100, no de Dragon, sino de ella. El secreto de ella sería sombrío. Tal vez sacrificó todo para proteger a Luffy del gobierno, que la caza como Yonko por su vínculo con el Gran Reino en el capítulo 1115, donde Vegapunk revela que el reino avanzado cayó ante los 20 reinos. Como brazo derecho de Dragon, orquestó ataques como el de Reverie en el capítulo 904, usando su poder para infiltrarse en Marijoa. Que Luffy descubriera esto lo haría preguntar: "Mamá, ¿por qué te escondiste? Quería conocerte". Pero ella, emergiendo de las sombras, diría: "Hijo, te escondí para que fueras libre. Ahora lucha conmigo contra Imu". Sería épico ver a Luffy con Gear 5 brillando en el capítulo 1045, junto a su madre Yonko, riendo mientras destruyen el trono vacío
Zoro en el capítulo 1085. La reacción de Luffy sería pura alegría mezclada con confusión, como en el capítulo 589 con Sabo. ¿Mamá? ¿Eres Yonko? Genial, vamos a comer carne y golpear dragones celestiales. Él abrazaría el legado, transformando el secreto en fuerza, como aceptó a Nika en el capítulo 1043. La tripulación estaría extasiada. Nami calculando, ¿una Yonko en la familia? Vamos a hacernos ricos. Usopp exagerando. ¿La mamá del capitán es más fuerte que Kaido? Yo soy el tío del rey de los piratas. Esa unión familiar elevaría la revolución de Dragon, con la madre de Luffy como la fuerza que equilibra a piratas y revolucionarios contra Imu. ¿Por qué eso sería increíble? Porque a Oda le encantan las madres fuertes, como Big Mom en el capítulo 830, y una Yonko revolucionaria para Luffy añadiría capas emocionales, como Ace en el capítulo 576. Ella podría tener una fruta que controla tormentas, explicando los vientos misteriosos de Dragon en el capítulo 100, y como bucanera, resistiría Buster Calls, sobreviviendo al apagón histórico del capítulo 395. Luffy, al conocerla, diría: «Mamá, eres increíble, vamos a liberar al mundo juntos». Esta teoría es un golpe al estómago que hace brillar a One Piece, con Luffy ganando una madre Yonko que lucha a su lado contra el gobierno, riendo como Nika mientras el mundo cambia. La madre de Luffy será la clave para la revolución final de One Piece. Imagina el impacto de esa revelación. Luffy, finalmente entendiendo la magnitud del sacrificio y la fuerza de su madre, une las fuerzas de su linaje de una forma nunca antes vista. Hasta ahora, la travesía de Luffy ha sido sobre herencia y destino, con su padre Dragon siendo la figura revolucionaria y su abuelo Garp siendo el héroe de la marina. Pero, ¿y su madre? Ella fue la base de lo que Luffy es hoy, la fuerza silenciosa que lo mantuvo lejos del radar del gobierno mundial hasta el momento indicado. La gran revelación de su madre podría suceder en el instante justo, quizá después de la batalla en el BAF, un punto de quiebre donde las grandes respuestas sobre el pasado de Luffy comienzan a entrelazarse. En medio de una tensión creciente con el gobierno mundial, Dragon, sabiendo que la lucha está por intensificarse, revela que la madre de Luffy aún está viva. No solo una mujer común, sino alguien de poder colosal. No era solo una espectadora o un simple apoyo para Dragon, sino una verdadera guerrera, tal vez incluso más peligrosa que muchos piratas de su época. El descubrimiento podría llegar por medio de un poneglyph que menciona a una mujer de fuego, que luchó al lado de Dragon durante la masacre de God Valley, algo que hasta ahora nadie sabía. Luffy, incrédulo pero también emocionado, con esa energía característica, podría preguntar: ¿en serio? ¿Mi mamá es una Yonko, como Big Mom, pero más buena? Toda la tripulación quedaría boquiabierta con esta nueva revelación. Nami, con su sentido de oportunidad agudo, pensaría en todas las riquezas ahora al alcance, mientras Usopp, como siempre, lo exageraría todo. ¿La mamá del capitán es más fuerte que Kaido? Yo soy el tío del rey de los piratas. Pero el momento más importante sería Luffy, riendo como solo él sabe, abrazando la revelación y la conexión con su madre, reconociendo la travesía que ella hizo para protegerlo, el poder de ella. Su Akuma no Mi podría ser una logia o una Zoan mítica, tal vez una fruta que controla tormentas, truenos o lava, algo que le daría la capacidad de ocultarse en el entorno, controlando los vientos y las fuerzas naturales, de manera similar a Dragon, pero con un poder aún más devastador. Luffy siempre tuvo un vínculo con los vientos y con la libertad del cielo, como en el momento de Lockdown, cuando es salvado por un viento misterioso. Y ahora, entender que su madre tiene esa conexión con las fuerzas naturales sería un hito en su evolución. La revelación también añade una capa emocional a la historia de Luffy. Él siempre fue alguien moldeado por sus encuentros con otras personas, sus amigos, sus rivales, sus mentores. Pero la figura de su madre trae una nueva perspectiva sobre su propia identidad y su conexión con la de. Si Dragon, con su ejército revolucionario, representa la lucha contra la opresión, la madre de Luffy sería la personificación del sacrificio y del amor incondicional. Su decisión de esconderse para proteger a su hijo del gobierno y de las guerras que ella y Dragon libraban habría sido un gesto hecho con plena conciencia de los riesgos, pero con la certeza de que Luffy necesitaría ser libre para elegir su propio camino. Pero el mayor desafío para Luffy
será comprender el dilema moral de su madre. Ella tuvo que tomar decisiones difíciles, elecciones que la alejaron de su hijo por tanto tiempo, todo para protegerlo. ¿Será capaz de perdonar a su madre por su ausencia? ¿O eso alimentará aún más su lucha contra el gobierno mundial? Como Luffy siempre cree en el poder de las conexiones humanas y en el valor de la libertad, la revelación de su madre probablemente reforzará su deseo de destruir el sistema de opresión que tanto desprecia. Al mismo tiempo, lo colocará en un punto de reflexión sobre cómo puede proteger a quienes ama, sin sacrificarlo todo como lo hizo su madre. La lucha contra Imu, la verdadera fuerza de la madre de Luffy, se revelaría cuando, junto a Dragon y los revolucionarios, finalmente se una a la batalla contra Imu, el gobierno mundial y el sistema de opresión que desde hace siglos domina el mundo. Su presencia, con una fuerza inconmensurable, sería el equilibrio necesario para enfrentar no solo a los piratas más poderosos, sino también a las figuras sombrías del gobierno, como los Gorosei, e incluso a las armas ancestrales. Luffy, con su Gear 5, y su madre, con su inmensa fuerza elemental, se unirían de una forma épica para destruir el trono vacío y el viejo orden. ¿Qué significaría esto para la historia? En el fondo, la revelación de la madre de Luffy sería un homenaje al tema central de One Piece, la lucha por la libertad, la búsqueda de la verdad y el deseo de crear un mundo mejor. A lo largo de la serie, Luffy siempre se ha destacado por ser alguien que no carga un peso de culpa o venganza, sino un espíritu imbatible y una determinación pura. La presencia de su madre como una guerrera, alguien que luchó al lado de Dragon y que sacrificó tanto para protegerlo, traería un nuevo tipo de legado para él, una fuerza no solo de su propia elección, sino también del amor y la protección que ella le dio. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!